mañana se titula Buenas Palabras. Buenas Palabras. Hace varias semanas que hemos estado predicando en cuanto al pueblo de Dios pasando por el desierto y las situaciones en las distintas situaciones en las que se habían encontrado. Eran muchas pruebas, pero ellos no sabían ni entendían que el camino que habían comenzado iba a durar aproximadamente 40 años. Ellos pensaban que iba a durar unos cuantos meses y ya llegarían a la tierra prometida. Ellos lo que no sabían también era que muchos de ellos iban a morir en el transcurso de el camino hacia Canaán. Y no iban a morir porque Dios no cumpliera sus promesas. Iban a morir porque eran desobedientes, porque calumniaban, porque hablaban entre sí, porque querían dar su opinión todo el tiempo. Y pues por eso, por las actitudes y los retos a la autoridad, muchos de ellos no llegaron a Canaán. En el pasaje bíblico de hoy tenemos que el pueblo había llegado al monte Sinaí. El monte Sinaí se conoce también como el monte de Dios. Para Moisés, este era un lugar de muchos recuerdos, porque en el Sinaí fue donde el Señor primero lo llamó al ministerio de ser el líder o el caudillo del pueblo hebreo. Fue ahí en el monte Sinaí. Muchas cosas históricas sucedieron en el monte Sinaí. Este era el mismo monte que había sido mencionado en Éxodo capítulo 3, donde Dios había prometido que su pueblo llegaría para adorarle y servirle en este monte. Pero como suele suceder, servir a Dios, es un reto. No es fácil servir a Dios. El que le diga a usted que servir a Dios es fácil, o no le está sirviendo como la palabra dice que tiene que estar sirviéndole, o está mintiéndole. Porque yo no he visto todavía a nadie, ni en la palabra, ni fuera de la palabra, que de verdad ame al Señor y sirva al Señor, que todo le vaya bien. Algo está mal. Algo está mal. Dios, antes de profetizarle la bendición que vendría, comenzó a recordarle las bendiciones anteriores que habían recibido atadas a su obediencia. Él les recordó de Egipto, de cómo estaban esclavos en Egipto, del tipo de vida que llevaban en Egipto. Él les recordó cuando cruzaron el Mar Rojo, cómo fue que Dios abrió el Mar Rojo para que más de 3 millones de personas pasaran el Mar Rojo, pero cuando venía el ejército de Faraón, se cerró y murieron todos ahogados en ese día. Él también les recordó de cómo los había protegido de distintas amenazas que habían venido contra ellos. El Sinaí era la promesa para ellos. Pero para venir ante su presencia, se tenían que limpiar primero a sí mismos y limpiar sus ropas. Yo no sé si fue en el estudio bíblico de esta semana o cuándo fue, pero yo estaba diciendo que en muchas partes de la Biblia, aparentemente antes de nosotros entrar frente a la presencia del Señor, todo el mundo se tenía que quitar los zapatos. Si estaba el Señor presente, el ángel de Jehová siempre decía, quítate las sandalias porque donde estás pisando es lugar santo. Claro que también le dije en el mismo tono, le dije, por favor, aunque estamos en el templo, nadie se quite los zapatos porque aquí es distinta la situación. ¿Ves? Ellos tenían sandalias, aquí tenemos los zapatos encerrados con media, sudor. Bueno, ustedes se imaginan lo drástico que eso sería. Todos tenemos un Sinaí, al igual que el pueblo de Dios, queremos llegar para estar constantes en protección y bendición bajo la sombra de Dios. Pero para llegar a tu Sinaí, tú tienes que obedecer, te tienes que limpiar de tus impurezas para someterte a la voz de Dios. Dios les recordó y les exhortó al pueblo que extendieran su oído a su voz. Él los iba a bendecir si obedecían.
Él les recordó que ellos eran el tesoro más especial para Él. De la misma manera que tú eres un tesoro especial para Dios en el día de hoy, la diferencia entre ellos y nosotros es que a nosotros nos cubre la sangre de Jesucristo. Y para concluir, Él les dijo que si hicieran todo lo que yo digo, los haré sacerdotes y gente santa. Y para alguien que está en necesidad y buscando dirección de Dios, estas son buenas palabras. Bien, vamos a ir a Éxodo, capítulo 19, versículo 8. Exodus 19, verse 8. Bien, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El versículo 8 comienza con la expresión: y todo el pueblo respondió a una voz. Esta expresión implica que no hubo voces opuestas, que no hubo murmuración, que no hubo chisme, que no hubo personas diciendo no estamos de acuerdo con lo que está diciendo Moisés como que es la palabra de Dios. Cuando el pueblo está unido, hay victoria. Pero cuando en el pueblo hay murmuración y confabulaciones, el plan de Dios se ve afectado. No porque Él no pueda hacerlo sin nosotros, es porque nosotros somos parte del plan de Dios. Hay un dicho que dice que en la unidad está la fuerza. Todos tenían que estar de acuerdo y el acuerdo era hacer todo lo que Dios decía que se hicieran. Sin comentarios, sin opiniones. El creyente de hoy está tan acostumbrado a la influencia mundana de la democracia que se olvida que cuando servimos a Dios bajo el sistema de teocracia. Teocracia quiere decir el gobierno de Dios. Lo que Dios dice, lo que Dios establece, eso es lo que el pueblo hace. Creer en Dios no es como ir a Baskin Robbins, que tiene 31 sabores para escoger y podemos escoger cuándo y cómo obedecer a Dios. Eso no existe dentro de Dios. El pueblo puso a un lado sus opiniones y diferencias. Cuando el pueblo hace esto, hay bendición. Bien lo dice Salmo 133, versículo 1, cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto también nos recuerda, no solamente en Salmo lo dice, sino también en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, cuando dice que estaban todos unánimemente juntos, porque estaban esperando la bendición de Dios. Así que cuando estamos frente a Dios, nuestra actitud debe ser una de unidad, de que estamos esperando que la voz de Dios y la dirección de Dios nos enseñe qué camino es el que tenemos que seguir. Ellos hicieron el compromiso de dejar a un lado las opiniones y las diferencias y solo buscar la voluntad de Dios. Jesús nos dio este ejemplo en Getsemaní, cuando pudiendo dar su opinión, cuando pudiendo cambiar el plan, cuando tenía la autoridad de levantarse y decir: yo no voy a hacer esto, el mismo Jesús dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú, hablándole al Padre. Todo lo que Jehová ha dicho. Ellos creyeron que lo que dijo Moisés eran las palabras de Dios. Hoy en día en las iglesias tenemos mucha gente que vienen a los servicios y participan de las actividades, pero cuestionan el mensaje de Dios y cuestionan el corazón y la mente del predicador. No quiere decir que como pueblo debemos seguir ciegamente lo que cualquier predicador diga. Y de hecho en los estudios bíblicos yo siempre le estoy recalcando
a los que vienen a los estudios bíblicos, de que lean la palabra, de que estudien la palabra, aparte del estudio que están participando, porque siempre les digo que yo quiero ser el pastor de una iglesia que conoce la palabra, de una iglesia que nadie le puede engañar, ni nadie le puede cambiar su opinión, porque están centralizados y basados en el poder de la palabra de Dios. Porque habían visto ya a través de tantas pruebas lo que Dios había hecho en el pasado, y como su líder los había sacado de una muerte inminente, los había guiado también a través de situaciones inhóspitas, y como habían podido vencer cada situación, ellos entendían que la mano de Dios estaba puesta en cada paso del que daban. El pueblo tenía la confianza basada, como dije anteriormente, en las pruebas que Dios había hecho. Ellos sabían que si el mismo Dios los había sacado de Egipto, los había ayudado a cruzar el Mar Rojo, les había endulzado el agua en Mara, les había dado fuentes de agua en Sefilín, este mismo Dios los iba a proteger todo el camino hasta que llegaran a Canaán. Hay un mensaje que es claro y que viene de Dios mismo para toda la humanidad. Todos somos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno santo, no hay ni uno bueno. Ninguno de nosotros nos merecemos nada de parte de Dios. Lo que recibimos de Dios es por la gracia. Es porque a Dios le place bendecirte a ti, bendecir a tus hijos, bendecirte en el trabajo, bendecirte con la familia, bendecirte que tu carro no se te esté rompiendo todo el tiempo, bendecirte que tu techo no esté roto. Todo eso son bendiciones del Señor. Dios nos da la solución al problema que estábamos hablando anteriormente. Jesús ama al pecador y murió por todos nosotros. Y porque Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día, nos invita a todos a ser salvos a través de su sacrificio, reclamando su sangre inocente que fue derramada en la cruz del Calvario. En la antigüedad, los escogidos eran bautizados con aceite. Pero hoy, para ser un escogido, tú tienes que ser bautizado en la sangre del Calvario. Tus años en la iglesia no te hacen más salvo que nadie. Y lo voy a decir otra vez. Tus años en la iglesia no te hacen más salvo que nadie. Primero que nada, la salvación no tiene distintos niveles. La salvación es una. El que murió y resucitó por nosotros es uno. Y todos estamos bajo su gracia, bajo su sangre, bajo su poderío, bajo su autoridad. Es a Él a quien nosotros servimos. Nosotros no le servimos a los hombres que se paran frente a las congregaciones domingo tras domingo a predicar un mensaje para que su ego crezca. Ese no es el evangelio de Dios. El evangelio de Dios es predicarle a cada alma que tenemos la oportunidad de predicarle para expandir el reino de Dios sobre esta tierra. Amén. El apóstol Pablo, guiado e inspirado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, escribió en Romanos lo siguiente, específicamente en Romanos capítulo 10 y versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? Que no importando en la situación en que tú estés, si tú invocas el nombre del Señor, el Señor te va a rescatar, el Señor te va a salvar, el Señor te va a librar, porque la palabra lo dice. Y yo no sé ustedes, pero yo soy un fiel creyente de lo que dice la palabra. Si Dios estableció eso a través de la inspiración del Espíritu Santo, para que a través de 66 libros hubiera consistencia por más de 5,000 años de historia, a ese Dios es el que yo le voy a servir. La pregunta es la siguiente.
¿Estás tú dispuesto a dejar tu opinión y las críticas de otros por venir y servir a Jesús? La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés que trajera al pueblo al borde del Sinaí, pero tenían primero que limpiarse ellos, limpiar sus ropas, esperar 3 días antes de poder llegar al borde del monte. Y Dios dio una orden bien específica en cuanto a eso. Él dijo, cuando lleguen al borde del monte, que ni uno solo toque el monte de Dios. A veces cuando dirigimos a personas en nuestros trabajos, ¿verdad? Los que han sido supervisores o los que han tenido responsabilidad sobre otras personas, porque tú sabes que el que está por encima de ti está mirando a ver si la gente que está debajo de ti te está siguiendo o no. Qué difícil es tener un grupito de 4, 5, 15, 20 personas y que todos hagan lo que está establecido que se haga. Pero Dios bendijo a su pueblo porque más de 3 millones de personas obedecieron el mandato de Dios de llegar hasta el monte y no tocarlo. La condición humana es bien... Oh, my God. Yo no sé cuántos de ustedes aquí han tenido niños. Yo imagino que la mayoría de ustedes han tenido niños, ¿verdad? Pero cuando tú le dices a un niño que no toque, ¿qué es lo que hace? Oye, más rápido lo toca. Es la naturaleza humana. Decirle a alguien que no haga algo es echarle fuego, echarle leña al fuego para que avancen y lo hagan. Pero el pueblo de Dios tenía que obedecer. Cuando Dios dijo, no toques, ellos tenían que obedecer para que la próxima bendición fuera más grande que la bendición anterior. Y con esto voy a terminar. El pueblo dijo a una sola voz, haremos. Esto implica que no es suficiente decir que creemos. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y el mismo autor contesta, la fe sin obras es muerta. El hijo pródigo no solamente pensó y creyó que si se levantaba e iba a su padre, tal vez su padre lo perdonaría y lo recogería y lo trataría como uno de sus sirvientes en la casa. Él no solamente lo pensó y lo creyó, él lo pensó, él lo creyó, él se levantó, él caminó y llegó hasta su padre y su padre lo recibió. Dice la Biblia que su padre lo recibió con un abrazo. Dios nos espera con brazos abiertos sin importar tu pasado, dónde has estado, qué hiciste, qué hablaste, con quién hiciste lo que fuera que hiciste. Dios no mira eso, porque cuando tú vienes a Él arrepentido, Él te abraza, Él te recibe. Y la sangre de su Hijo te cubre para que esos pecados no vuelvan a relucir jamás. Pero el engañador, el enemigo de nuestras vidas, se encarga de recordarte diariamente qué fue lo que Dios te perdonó, qué fue lo que hiciste. Te recuerda diariamente diciéndote, mira, no te mientas a ti mismo, Dios no te va a perdonar eso. Pero ¿sabe una cosa? En el día de hoy yo te digo, reprende esos pensamientos en el nombre del Señor. Porque tú sabes lo que esos pensamientos hacen, encadenarte. Te encadenan para que tú no puedas seguir hacia adelante, para que tú no puedas caminar, para que te ate a una pared y solamente puedas llegar hasta aquí cuando la bendición de Dios está ahí mismo. Hoy es el día de reprender esas cadenas, de reprender esas mentiras de tu vida. Toda fe necesita obras. El carcelero de Filipos creyó y fue salvo. Pero él no solamente hizo eso.
Él fue y buscó a su familia porque Pablo y Silas estaban en un calabozo, hubo un gran temblor y todo el mundo pensó que Pablo y Silas se habían escapado. Cuando el carcelero se levantó a buscar, Pablo y Silas dijeron, tranquilo, estamos aquí. Y ahí él fue que dijo, dime cómo yo puedo creer en ese mismo Dios que te ha libertado a ti en esta noche. Y ellos le predicaron. Él fue y buscó a su familia, los trajo. Dice la palabra que él, su familia, todos creyeron, todos fueron bautizados. Pero el primer acto de fe que él hizo en esa noche, dice la palabra, que fue limpiarle las heridas a Pablo y Silas por los azotes y el castigo que habían recibido a manos del Imperio Romano. Y usted dice, ay, tuvo un buen corazón. Un carcelero, un soldado, hacer una cosa como esta, le iba a costar su vida. Porque el Imperio Romano no permitía que a los que habían sido encarcelados, azotados, que habían sido torturados, que nadie los tocara. Parte de la tortura y el castigo era que esa piel que había sido abierta en la espalda por los azotes y los latigazos, que se sanara por su propia cuenta. Eso no es fácil. Y este soldado romano arriesgó su vida y la de su familia por hacerle bien a los que estaban predicando el Evangelio de Dios. La fe requiere obras. Dios nos hace un llamado a servirle en todos los aspectos de nuestras vidas. No solo en lo que creemos que Él debe involucrarse como nosotros pensamos, sino también todos tenemos que actuar con la misma fe que el pueblo de Dios hizo cuando dijo a una voz, haremos. Para que haya victoria en nuestras vidas y cuando así lo hagamos, entendamos que las palabras pronunciadas por Dios para su pueblo todavía hoy tienen validez y son buenas palabras.